la personalidad del Espíritu Santo. Un tema bastante profundo que de hecho a medida que desarrollemos el tema vamos a ir comprendiendo ciertas cosas. Juan 14, versículo 16. Dice, yo rogaré al Padre y os hará otro. Ahí taché la palabra otro. O sea, no sería el primero. Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, vamos al versículo siguiente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y último verso, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta designación identifica al Espíritu prometido con el Señor que lo prometió. Esta designación de otro consolador identifica al Espíritu prometido con el Señor que lo prometió, tanto en ser como en carácter, propósito y actividad. El Espíritu Santo es el otro yo de Cristo, por así decirlo. Idéntico a Él en naturaleza, ¿sí? Y en carácter. Si se nos permite un símil imperfecto, diríamos que son como dos lados de un triángulo, similares y relacionados pero diferentes. Ahora bien, notemos que la siguiente declaración del Espíritu de Profecía. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, ¿sí? No se había manifestado todavía plenamente porque Cristo no había sido glorificado todavía. El derramamiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no le recibiesen, no podrían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en la relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podría hacerse. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El derramamiento del Espíritu es el partimiento, de la vida de Cristo. Por consiguiente, queridos, comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. ¿Dónde está el deseado de todas las gentes? Ahora bien, encontré algo que se llama el ministerio de los paracletos. Usted dirá, ¿qué es eso? El ministerio del Paracletos. La expresión consolador es una traducción inadecuada de la voz griega Paracletos. El nombre particular que designaría el nuevo ministerio que estaba por iniciar el Espíritu. Paracletos se traduce mejor por abogados. Nos aseguran la mayoría de las traducciones u comentaristas en este caso. También significa representante, intercesor, suplicante, consolador. Verdaderamente es un término difícil de traducir. Ahora bien, queridos, esta es la misma palabra que se emplea para traducir o designar la obra de Cristo como ante el Padre cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado, o sea, Paracletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Ahora bien, queridos, esto es algo que muy poco tal vez se habla, bueno, por lo menos en mi iglesia. A nivel de ministerios muy poco se habla en la iglesia. Y quiero decirlo, el Espíritu Santo es una persona divina. Amén. Por eso, porque en realidad no es de extrañar que sea una persona divina. Y amén. Y el estudio del carácter del Espíritu Santo, pues obviamente nos conduce directamente a la consideración de su personalidad, ¿sí? Es muy fácil creer que tanto el Padre como Jesús son personas reales, lógicamente.
al parecer lo conceptualizamos, ¿sí? Sí, se puede usar este término, pero el Espíritu Santo es considerado como algo misterioso. Se podría decir que tan invisible y secreto, y de acciones tan apartadas de nuestros sentidos que su personalidad se pone a veces en muchas iglesias o lo contrastamos con consideraciones de otras denominaciones. O sea, a veces se pone en duda su personalidad cuando se la contrasta con la conducta de las dos personas sagradas, también más sagradas de la divinidad, de la deidad. Ahora bien, si pensamos que podemos poseer al Espíritu Santo, ojo, cuidado con lo que digo, si pensamos que podemos poseer al Espíritu Santo, nos sentiremos, ¿sí?, inclinados a engreírnos y gloriarnos. Si pensamos que podemos poseer al Espíritu Santo. Pero el otro concepto, el cual es el verdadero, nos conduce a la renuncia personal de nosotros mismos, negación y a la humillación del yo. Cuando usted dice yo puedo poseer el Espíritu Santo, ahí está, yo. Tenga cuidado con eso. No hay nada mejor para abatir la gloria del ser humano en el polvo que decir que en realidad es el Espíritu Santo quien nos toma. Acerca de este punto notemos una vez más las palabras del Espíritu Profecía. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ha de emplear a nosotros. Amén. No dice por medio del Espíritu. Dios obra en su pueblo. La palabra ASF, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a ser guiados, quieren dirigirse a sí mismos. Esa es la razón por la cual no reciben el don celestial. Se sienten tan enorgullecidos por lo que dicen creer saber. Y ahí tomo las palabras de un filósofo. Nosotros tenemos que tener tanta humildad que debemos decir, solo sé que nada sé. Esas palabras a mí se me quedaron en mente porque a veces con un conocimiento pequeño que tenemos ya nos engreemos. Sócrates. Así es. Solo sé que nada sé. Entonces esa palabra a mí se me quedó metida. Decía, con un solo conocimiento enseguida decimos que la sabemos toda. Hay que tener humildad. Entonces, debemos ser humildemente en Dios. Debemos esperar su dirección y gracia, y se da mediante el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones, como quien dice, todos los demás será añadido. Se da según las riquezas que la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma, según su capacidad de recepción, está listo para darlo. Entonces, esta influencia que proviene del Padre no es algo impersonal, que debe reconocerse vagamente, tal como una fuerza invisible de vida. En la mente de muchas personas, el Espíritu Santo ha sido despojado de su personalidad para estar con todos al mismo tiempo. Jesús no pudo estar con todos al mismo tiempo aquí terrenalmente. Sí, yo creo que me entienden lo que acabo de decir. Ha sido transformado en algo intangible, ¿sí? Étero, escondido en nieblas, envuelto en irrealidad. Bueno, ese es el pensamiento de muchas personas. Escondido o envuelto en una irrealidad. No obstante, a pesar de que es invisible, no hay nada más real en nuestro mundo que la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que usted tiene la capacidad y yo de predicar, de evangelizar, de pedir perdón. Si usted no tuviese, obviamente, la realidad de la persona del Espíritu Santo, una persona sagradísima, queridos, de verdad que no pudiera hacer nada. Bueno, sí puede hacer algo, pero no tuviera el alcance de influir en otras personas. Recuerde que usted no es el que convence. Muchas personas quieren quitarle la tarea al Espíritu Santo. Bueno, nadie se la puede quitar, pero muchos quieren tomar la tarea del Espíritu Santo, que cuando predican y van a una campaña o una postulación de este ministerio sagrado, no, yo voy porque yo sé que cuando yo voy hay personas que se levantan. O sea, y aunque dicen
querer orar o tener ayuno y oración, siempre hay un pensamiento de yo, de orgullo por allá al fondo. Dice, no, yo cuando voy, yo sé que alguno, así sea alguno se levanta. Yo cuando voy. Cuando usted va solamente es un enviado. Usted, si el Espíritu Santo no quiere o si no le ve la capacidad, puede usted predicar lo más bonito, pero si no, listo, más nada. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dado el chasco de que cuando vamos no hay ni un alma? Porque siempre hay problemas de entre los amigos, de entre los interesados, que hay algún problema de unión libre, que tienen que casarse primero y todo eso. Entonces, cuando usted va con toda la motivación, llega como quien dice que se va alegre, pero siempre queda algo como de decepción, de alguna tristeza de que ninguna persona se levantó. Porque no es usted, querido, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ve el corazón y la fuerza. Usted puede trabajar bastante, pero si no hay esa dirección en el corazón de recibir el Espíritu Santo, grave, querido. Grave. La naturaleza de su personalidad se corre el riesgo de limitar la idea de personalidad. ¿Sí? La naturaleza de su personalidad se recorre el riesgo de limitar su idea de personalidad a meras manifestaciones corporales, una paloma o algo, ¿no? O sea, es algo. Si Dios permitió que el Espíritu Santo descendiera por medio de una paloma, es por su gran poder y su infinita sabiduría. Ahora bien, a meras manifestaciones corporales, como dije yo, no resulta difícil comprender, o nos resulta difícil comprender que el concepto de personalidad divorciado o separado de las formas tangibles y corporales de la humanidad. Seres provistos de cuerpos físicos ilimitados, pero personalidad y realidad corpórea han de distinguirse claramente, aunque a menudo se confunden. La idea de personalidad no está circunscrita a la limitación de la humanidad. O sea, el Espíritu Santo no tiene que involucrarse en una forma corpórea humana para ser el Espíritu Santo, sino que a veces nosotros somos tan atrevidos que si no vemos, no creemos. Y en eso se basa la fe, queridos, en creer en lo invisible. Usted nunca ha visto la gloria, la Canaán celestial. Usted nunca la ha visto. Usted nunca ha visto a Cristo Jesús. Yo tampoco. ¿Y por qué creemos en Él? Precisamente por medio de la fe. Pero hay personas que dicen hasta no ver, no creer. Queridos, el Espíritu de Profecía también expresa sobre esto. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la humanidad, de la personalidad humana e independiente de ello. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar. Miren lo que dije anteriormente, personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuera al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Amén, por eso. O sea, está aquí con nosotros y está con multitudes que se reúnen a esta hora o diferencias de horario, pero está con aquellos donde se invoca respetable y honoríficamente su nombre. El Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El deseado de todas las gentes, página 638. Dios, el Espíritu, no ha de medirse con patrones humanos. No podemos expresar lo infinito con los términos finitos. El Espíritu Santo está más allá de una definición acabada y concisa. Y no necesitamos resolver el misterio de su naturaleza. Eso está fuera de nuestro alcance. Y no se ponga usted de curioso o de curiosa. No, que el Espíritu Santo no. Lo revelado. Y si Dios no ha provisto más de allí, es por su infinita sabiduría y por su amor a nosotros. Fíjense en esta amonestación. No es esencial para nosotros ser capaces ahora de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15:26 se asevera claramente tocante al Espíritu Santo en su obra de guiar a las personas a toda verdad. ¿Sí? No hablaría de sí mismo. Juan 16:13.
La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia, queridos. La aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Los Hechos de los Apóstoles, página 40. Todos nuestros maestros deben mantener una relación viva con Dios. Todos. Si usted es maestro de alguna u otra manera, algún ministerio, todos. Aunque nos cueste, por sacrificio, por algunas cosas de fragilidad humana, todos debemos tener una relación viva con Dios. Y yo digo, Señor, gracias porque me estás hablando. Gracias. Si Dios mandase a su Espíritu Santo a nuestras escuelas para moldar los corazones, elevar el intelecto y dar sabiduría divina a los estudiantes, habría, escuche bien, habría quienes en su estado actual se interpondrían entre Dios y los que necesitan la luz. No comprenderían la obra del Espíritu Santo, nunca la han comprendido. En lo pasado ha sido para ellos un misterio tan grande como lo fue para los judíos las lecciones de Cristo. Su obra no consiste en crear curiosidad. No toca a los hombres decidir si pondrán las manos sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Debemos dejar a Dios obrar. Consejos para los maestros, queridos. Quiero terminar con esta cita que se las quiero regalar, muy bellísima, y dice lo siguiente. Se las regalo de manera muy especial y con aprecio. Que el Espíritu Santo, que el incomparable Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, una personalidad sagradísima, a quien se dedican esos tributos, guíe nuestro pensamiento en el estudio, ilumine nuestra mente en la meditación y posea nuestras almas para la acción, en forma tan completa y absoluta que su sagrada obra, presentada bajo estas figuras iluminadoras elegidas por él mismo, ¿cuáles figuras? Consolador, guiador, convencedor, se vea totalmente realizada en la vida. Así, bendito Espíritu, satisface tú o usted la profunda necesidad de nuestra alma, llena el anhelo de nuestro corazón. Y cierre usted ahora mismo los ojos, querido, para que siga escuchando eso. Cierre los ojos en forma de actividad, cierre los ojos como una oración. Prepáranos para el servicio sagrado y entonces úsanos para la gloria del Padre y del Hijo y por supuesto la suya, y para la terminación de la obra que nos fue encomendada. Sí, poséenos como enteramente tuyos, ahora y para siempre. Y como el verso o el nombre de este ministerio dice, a la luz de la Biblia, precisamente hace simbolismo. A la luz es la luz del Espíritu Santo.